La plática está programada como trastornos de aprendizaje, sin embargo, voy a abarcar un poco sobre los trastornos del lenguaje porque casi siempre van junto con pegado estos temas. Los trastornos del lenguaje es muy común que vayamos con trastornos de aprendizaje, porque muchas veces los niños, a veces en el periodo de neurodesarrollo, es en el kinder, en los primeros 6 años, a veces tienen problemas de lenguaje y ya queremos que empiecen a aprender las palabras, que son otra forma de comunicación escrita y la lectura, pero si el niño no puede hablar correctamente, pues entonces vamos a tener problemas de aprendizaje sí o sí. Entonces, es por eso que voy a empezar hablando un poquito de los trastornos del lenguaje y después vamos a abordar los trastornos de aprendizaje. ¿Le da la siguiente, por favor? Claro, Con respecto a los trastornos del lenguaje son aquellos que nosotros podemos tener desde el momento que tenemos problemas para expresarnos o problemas receptivos, ¿no? Está programado para justamente esta habilidad del lenguaje. Desde que nacemos y en los primeros 5 años ya se va estableciendo el lenguaje y a los 7 años ya debemos de tener el lenguaje prácticamente como una persona adulta. Entonces, es por eso que en ciertas situaciones donde el lenguaje no está completamente, vamos a decir, que instalado para la edad, pues esto nos va a llevar a otro tipo de complicaciones. Le damos la siguiente, por favor. Con la parte de bueno, quería comentarles con esta diapositiva que los trastornos del lenguaje y de aprendizaje forman parte de trastornos del neurodesarrollo. Y de hecho, tenemos aquí pues algunas patologías que pueden estar comórbidas con el trastorno del lenguaje y aprendizaje o incluso pueden darnos como sintomatología trastornos de aprendizaje y del lenguaje. Aquí tenemos el retraso y la regresión del neurodesarrollo, del desarrollo, perdón, la discapacidad intelectual, que ahora se le llama trastorno del desarrollo intelectual, parálisis cerebral, epilepsia, autismo, el déficit de atención e hiperactividad, la sordera y la ceguera. Sin embargo, nos vamos a enfocar un poquito más a la parte de trastornos específicos del aprendizaje y del lenguaje. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de la epidemiología sabemos que más o menos del 10 al 15% de los niños menores de 6 añitos son los que padecen algún trastorno del lenguaje. Estamos hablando de trastorno del lenguaje. Y del trastorno del lenguaje hay muchas alteraciones que son heterogéneas, hay muchas causas que nos pueden provocar problemas del lenguaje. Y estos problemas del lenguaje por añadidura van a hacer que el niño tenga un déficit en la comprensión, en la producción y el uso del lenguaje. Entonces, bueno, pues si nosotros vemos, es un porcentaje bastante importante de niños que van a tener problemas de lenguaje. Vamos a la siguiente, por favor. Bien, con esta diapositiva quería explicar algunos componentes del lenguaje. Por ejemplo, en el caso de, estamos explicando la forma, que esto quiere decir que es común, que es la manera en cómo comunica el niño. Y aquí incluso tenemos que involucrar gestos, sonidos, la manera en cómo va comunicando. Cuando nos referimos a la fonética, la fonética se define como el conjunto de sonidos de una lengua o dialecto. Les voy a poner un ejemplo para que quede un poquito más claro la parte de la fonética. Y es que, por ejemplo, aquí en nuestro contexto social, en nosotros que somos latinoamericanos, por ejemplo, si decimos Z con la Z o Z con S, se escucha más o menos igual, aunque se escriba de manera diferente. Eh, por ejemplo, en los españoles se diría completamente distinto. Entonces, a eso se deriva eso es lo que se define la fonética, que es el conjunto de sonidos que tenemos en una lengua o dialecto o el acento que tenemos, por ejemplo, los mexicanos o los latinoamericanos en cómo nosotros vamos a pronunciar alguna palabra. La parte fonológica tiene que ver con la decodificación de sonidos necesarios para la comprensión de las palabras o el modo en que los sonidos funcionan a un nivel abstracto o mental. La parte fonológica es cómo asociamos las letras con los sonidos, ¿sí? Por eso es importante, por ejemplo,
decir las palabras correctamente en el contexto que nos encontramos. También, por ejemplo, dentro de la forma, que es la expresión del lenguaje, nos encontramos con la parte morfológica del lenguaje que tiene que ver con las reglas que rigen la flexión, la composición y la derivación de las palabras. Esto tiene que ver básicamente con la ortografía, con la gramática que nosotros empleamos de acuerdo a nuestro reglamento, ¿no? Del lenguaje que llevamos. Y la sintaxis, que también forma parte de este rubro que es la forma, estudia el orden y la relación de las palabras en la oración, así como las funciones que cumplen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando se estudia, por ejemplo, el orden y la relación de las palabras, hay veces que los niños no ponen como un orden específico de acuerdo o no acomodan las palabras de manera apropiada para poder expresar alguna idea. Entonces ahí tenemos problemas de sintaxis. Podemos tener problemas fonéticos, fonológicos o morfosintácticos, que son de los más comunes que se pueden presentar en los niños menores de 6 añitos. La parte del contenido del lenguaje tiene que ver sobre todo con acerca de qué comunica el niño o cuál es el significado que quiere darnos. Aquí entraría la parte de la semántica. La semántica se define como el estudio del significado de las palabras del lenguaje. Y vamos a poner un ejemplo. Cuando nosotros, pues, nos referimos a un grupo semántico, ¿no? Decimos, por ejemplo, las frutas pertenecen a un grupo semántico, como es la pera, la manzana, ¿no? Y depende de eso, entonces nosotros acomodamos, la forma de hablar. Entonces, a eso se refiere la semántica. El léxico, perdón, tiene que ver con el inventario de palabras que conforman una lengua. Y dicho en otras palabras, es ahora sí que el repertorio de palabras que puede tener un niño, ¿no? De acuerdo a su edad, obviamente. El uso de los componentes del lenguaje, se refiere al niño para qué utiliza el lenguaje, dónde lo utiliza, cuándo lo utiliza o con quién se comunica. Es el uso social del lenguaje, ¿sí? Aquí en la pragmática dice, se define, dice ahí en la diapositiva y les voy a dar lectura, que es el modo en el que el contexto influye en la interpretación del significado, aspectos extralingüísticos que condicionan el uso del lenguaje, la comprensión y el seguimiento de reglas sociales de comunicación verbal y no verbal, de normas de conversación y narración, así como la adaptación del lenguaje según la situación o las necesidades del que escucha. Entonces, es la manera en cómo nosotros nos comunicamos de acuerdo a dónde nos encontramos, en cómo pedimos o cómo hacemos una queja, por ejemplo, o cómo hacemos una felicitación, o cómo saludamos a alguien o lo abordamos cuando lo empezamos a conocer, cómo empleamos, por ejemplo, ciertas expresiones que tenemos para comunicarnos con los demás, ¿no? Entonces, a eso se refiere la pragmática. Entonces, ya conociendo los componentes del lenguaje, podemos tener alteraciones en cualquiera de estos componentes. Si quiere, le damos a la siguiente. Pues ahí estaba yo señalando, si quiere, le damos todas, son varias flechitas que íbamos explicando cada una. En esta diapositiva, que son los componentes del habla y del lenguaje, nos dicen cuáles son las alteraciones principales que tenemos, por ejemplo, en el caso del habla, que podemos tener, pues, alteraciones desde lo que es la fluidez o el tartamudeo, ¿sí? Tenemos también alteraciones en cuanto al tono, ¿sí? Podemos tener, por ejemplo, también sonidos en la forma en cómo se comunica el niño, que pueden ser hiper o hiponasales y que puede también estar involucrado aquí algún otro problema de salud. Podemos tener también problemas motores que pueden ser por articulación, alguna disartria, o también podemos tener alguna apraxia del lenguaje, ¿sí? En el caso de los niños, apraxia nos referimos a cuando ya dominó el lenguaje y por alguna situación, puede ser alguna lesión cerebral, pues el niño pierde esa habilidad. Tenemos también otros trastornos del lenguaje que se dividen en dos grandes grupos, que es el trastorno del lenguaje receptivo, que es donde el paciente o el niño tiene problemas justamente para entender las cosas, ¿no? Y puede ser
que no lo entiende porque no entiende el significado, quiere decir que su vocabulario está limitado, o que tiene problemas fonológicos, quiere decir que no discrimina realmente el sonido con la letra que le están diciendo. Tenemos también problemas primarios del lenguaje o trastornos de la semántica. Estos ya serían trastornos expresivos y así como trastornos prácticos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, para entender también todo esto es importante recordar un poquito de cómo va surgiendo el desarrollo del lenguaje conforme las diferentes etapas de la vida y las habilidades que debemos de tener. Por ejemplo, aquí les puse los primeros 3 meses, donde un niño debe de tener, por ejemplo, estar alerta al sonido. Desde ahí podemos deducir que probablemente en caso de que no voltee cuando la mamá le hable o tenga una succión deficiaria o atragantamiento con líquidos, nos indican pues, signos de alarma neurológico por falta en los reflejos neurológicos primitivos, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, que el niño justamente entre los 2 y 3 meses tenga un llanto muy débil, que sería el tono de la voz, y no sonría ante las caras o las voces familiares. Obviamente, la reacción normal de un niño, esperemos, es que tenga una sonrisa ya social cuando su mamá le habla, y ante los arrullos que le den, pues que produzca sonidos, incluso de sílabas, que empiece a vocalizar y que haga como especie de unas sílabas largas, como de forma musical, eso le llamamos una vocalización, ¿no? Le damos a la siguiente, por favor. Una vez que el niño sigue creciendo a los 4 meses, pues vemos que ya debe de reírse y se orienta hacia la voz. Los niños que no hacen esto, pues también son signos de alarma. Y bueno, si nos vamos cada uno, me voy a ir un poquitito más rápido a la parte del añito o los 12 meses, donde ahí empezamos a notar justamente que hay algún problema en caso de que, por ejemplo, no se comunique de gestos, como el hecho de que copie algunos gestos, como el decir adiós o aventar un beso o chocarla con los papás. Ya al añito de edad, ya el bebé tiene que empezar a hacer frases cortas en donde utilice, mamá y papá más nombres propios, o pueda tener o decir otras palabras, incluso que no se le entiendan, pero que tengan la intención de comunicar ya de manera verbal. Vamos a seguir, si quiere, a la siguiente diapositiva, por favor. De aquí a los 15 meses ya debe de tener de 4 a 6 palabritas, pero si el niño a esta edad no señala, no muestra y apenas balbucea, pues es obvia señal de signo de alarma. Tenemos también aquí, me voy a pasar entre los 2 y 3 añitos, donde el niño ya utiliza los pronombres o ya tiene que decir yo, mi, tú, él, aunque sea inapropiadamente, pero si no usa expresiones de 2 palabras. Por ejemplo, el niño debe de tener ya a los 3 añitos un repertorio de palabras de hasta 250. Prácticamente a los 3 años ya se debe de comunicar verbalmente, con bastantes palabras, ¿no? Ya incluyendo pronombres y verbos incluso. En esta edad, si no lo hace y tiene incluso problemas de masticación, que es que no degluta, que no pueda pasarse los alimentos, que no denomine objetos, es decir, que no le ponga nombres a los objetos, o no comprende, no sigue indicaciones o repite lo que le dicen los padres, también son signos de alarma. Vamos a la siguiente. Una vez que nosotros detectamos los signos de alarma, debemos preguntarnos, ¿qué posibilidad debo plantearme ante un trastorno del desarrollo del lenguaje? Y bueno, entre las primeras causas, siempre una de las causas más frecuentes, pero que son ahora sí que de exclusión, es un retraso madurativo simple. Simplemente que el niño no haya recibido el estímulo adecuado para poder desarrollar esta habilidad del lenguaje y simplemente con terapia del lenguaje puede incluso mejorar, ¿no? Entonces, este retraso madurativo, ¿no? Donde a lo mejor, tratamos de resolverle la vida a los niños, donde les damos a escoger objetos y resulta ser que a lo mejor en este caso,
pues los niños simplemente se comunican mediante sonidos o señalando, ¿no? Cuando tenemos que forzarlos un poquito a que denominen el nombre de las cosas o que pidan de manera apropiada. También puede tratarse no solamente de un retraso madurativo, sino de un trastorno específico del desarrollo del lenguaje o disfasia. Recordemos que el término disfasia alude a una desviación del desarrollo. Entonces, que puede ser expresiva, como ya lo dijimos, o puede ser receptiva, que no comprenda o que no pueda expresarse verbalmente. También pudiera ser algún tipo de patología lógica, ¿sí? Aquí entraría, por ejemplo, una epilepsia, un cerebro que está constantemente descargando y que no permite que adquiera las habilidades del lenguaje, incluso otro tipo de habilidades o alguna otra patología neurológica. Les puse como ejemplo la epilepsia porque es muy común que en la epilepsia empiecen con disfasias, ¿no? La hipoacusia también, recordemos que el oído es una ventana de entrada de información al cerebro. Entonces, si el paciente em, no logra discriminar los sonidos, no sabe lo que significa, pues cómo va a reproducir esos sonidos, ¿no? Tenemos dos tipos de hipoacusia, que es la hipoacusia conductiva, donde pues lo tratan los médicos especialistas en otorrino, donde tenemos problemas en los huesecillos del oído o en la cóclea, y entonces ahí es donde se necesita apoyo de estos especialistas. Pero tenemos otra hipoacusia que le llamamos neurosensorial, y es aquella en donde el paciente no procesa la información de lo que escucha. Es como si escucharía, pero no sabe lo que le están diciendo. Y es por eso, por consecuencia, pues, que de repente no sigue indicaciones, ¿no? Entonces, esa sería una hipoacusia neurosensorial y tenemos que ver ahí, cuál sería la causa, ¿no? Muchas de las causas de los hipoacusias neurosensoriales, que así se le llama, o sorderas neurosensoriales, son los trastornos del espectro autista. ¿Por qué los trastornos del espectro autista? Porque sabemos que es un problema de comunicación, ellos nada más priorizan lo que les interesa o voltean en el caso de que algo les llame la atención, si no, pues es algo que no le prestan atención. Además, pues, de tener problemas de comunicación, los niños con trastorno espectro autista debemos de ver que no tienen un juego imaginativo, tienen la presencia de estereotipias manuales, vocales y intereses muy fijos y restrictivos, ¿no? Son como muy ordenaditos, de repente empiezan a alinear los juguetes en lugar de jugar con ellos, de clasificarlos por colores, etcétera. Y bueno, obviamente el retraso mental que va a afectar la parte del lenguaje, porque, pues, obviamente, aquí tendríamos que ver también las causas de retraso mental, pero no solamente, altera el lenguaje, sino también otros aspectos, incluso de su forma, de su rutina, de que tengan, a lo mejor, depende el grado de retraso mental, pues, van a ser los déficit que va a tener, desde un grado severo, en donde a lo mejor va a tener apoyo de que le tengan que alimentar, o un grado leve, donde a lo mejor sí se pueda comunicar, pero su comunicación debe ser como muy limitada, ¿no? Y problemas también en la cognición o la parte del aprendizaje, que es muy importante. Bien, entonces seguimos con la siguiente diapositiva. Es muy importante, también, ahora ya la tendencia con respecto a las funciones que tiene el cerebro, no indiscutiblemente, pues, o aparte de la latitud manual, es más bien cuáles son las funciones que tiene cada hemisferio. Se dice que más o menos, el 80% del hemisferio izquierdo se encarga del lenguaje, mientras que un 8%, el hemisferio de la población, estamos hablando, se encarga nada más el 8% del hemisferio derecho, y ambos hemisferios se considera que el 5% son los que se encargan del lenguaje. Ahora, ¿cuáles son las funciones que tiene el hemisferio izquierdo? Ya comentamos que quiere decir la fonología, la sintaxis, la semántica, el acceso al léxico, que es la capacidad de adquirir palabras nuevas, la adaptación al lenguaje formulado a su contenido semántico, sí, cómo utiliza las palabras y que puede interpretar los signos gráficos, que le pueda dar un sentido, ¿no? Esa es como la parte que hace el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho se encarga más sobre la atención, la orientación espacial,
la prosodia, que es la entonación que le damos a las palabras, la adecuación del lenguaje al contexto y aquellas funciones visomotoras que se encargan, por ejemplo, de la parte de la escritura. Ambos hemisferios se encargan de la iniciativa verbal, ¿verdad? Cuando nosotros tratamos de conocer a alguien, como lo abordamos, por ejemplo, la memoria verbal también, la tonalidad afectiva y la identificación de los signos gráficos, ¿sí? Darle como una significancia a las cosas. Entonces, más o menos es lo que se maneja dentro de estos hemisferios, que son pues las funciones básicamente que maneja cada hemisferio. La siguiente, por favor, doctor. Bueno, aquí es importante comentar cuáles son las áreas encargadas del lenguaje, ¿no? Tenemos la corteza primaria, que son las áreas de proyección sensorial y motoras simples, que es el gyrus de Helsch, ¿sí? Eh, También tenemos el fascículo geniculado, que esta tiene que ver con funciones motoras y que estas funciones van a estar conectadas a los pares craneales bajos, que son del 9 al 12, que son los que nos van a ayudar también a la parte de la comunicación, de deglutir, del tono de la voz, ¿sí? De emitir el sonido. La corteza pericalcarina, que tiene que ver con funciones visuales en la corteza occipital, y tenemos cortezas asociativas secundarias, que es la área de Wernicke de comprensión, la área de Broca, que está en el frontal y que nos sirve mucho para la parte de la motora del lenguaje, la corteza occipital asociativa visual, y por último tenemos las cortezas asociativas terciarias, o también se le llaman plurimodales, en donde se encuentra el giro supramarginal y el pliegue curvo. ¿Qué es lo que pasa con estas funciones del cerebro? Bueno, cuando nosotros escuchamos una señal acústica, ¿sí? Esta va a viajar por el oído interno a través de esa señal acústica se va a convertir en una señal bioeléctrica que va a viajar a través del nervio, va a ir entonces al área auditiva primaria o giro de Helsch, que habíamos dicho, pero hasta ahí lo único que hace es captar el sonido. Para que realmente el paciente comprenda, esa señal tiene que viajar al hemisferio contralateral, que casi siempre es el derecho, se va entonces al hemisferio derecho para que el niño o la persona pueda comprender y darle un sentido a la palabra, ¿sí? Entonces, de ahí viaja también hacia el pliegue curvo, donde le da, ahora sí que significantes y significancia del contenido verbal, ¿no? Y también se encarga del contenido escrito, es decir, lo que leemos le damos una significancia y un sentido. Entonces, así es como más o menos son las conexiones que existen en el cerebro para que se lleve a cabo el lenguaje escrito verbal, incluso la lectura, ¿no? Porque aquí estamos involucrando también las partes visuales. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos pues algunas causas de los trastornos del lenguaje, que tenemos desde patologías adquiridas, que pueden ser casi siempre secuelas de algún tipo de neuroinfección, enfermedades cerebrovasculares, ya sean isquémicas, hemorrágicas, algún golpe en la cabeza. Todas estas son como secuelas, tumores o enfermedades degenerativas que obviamente son lesiones como muy focalizadas, y si estas lesiones focalizadas involucran las partes del lenguaje o alguna de las vías que involucra el lenguaje, pues vamos a tener como consecuencia este tipo de trastornos. También podemos tener factores patológicos. Uno de los factores que se asocian bastante a los trastornos del lenguaje, pues es algún antecedente perinatal o postnatal de importancia. Casi siempre la hipoxia perinatal pues es un factor de riesgo, niños que hayan tenido aspiración de meconio, algún distrés respiratorio, una taquipnea transitoria, incluso taquipnea transitoria que decimos, bueno, a lo mejor por eso es transitoria, ¿no? Y creemos que no, pero son factores de riesgo también. El retraso mental, cromosomopatías, sí, sabemos, por ejemplo, que por ejemplo, en el caso del síndrome de Down per se, tienen problemas de comprensión y a veces de expresión del lenguaje, porque anatómicamente el cerebro del niño con síndrome de Down está más pequeña la parte del temporal, que es donde
La parte de la comprensión del lenguaje les cuesta un poquito, sobre todo estoy hablando de cromosomopatías como una trisomía 21, pero que esté como muy profunda, ¿no? No mosaicismos, donde vemos que a lo mejor el lenguaje no está tan involucrado aquí. El tipos de epilepsias, igual, epilepsias, si son focales, las del lóbulo temporal, casi siempre involucran algún tipo de disfasia o afasia, o incluso las generalizadas, errores innatos del metabolismo o malformaciones cerebrales. Le damos a la siguiente, le damos clic, por favor. ¿Qué pasa con los trastornos específicos del lenguaje? Pues para poder diagnosticar un trastorno del lenguaje, tenemos que descartar primero todo lo demás, porque para poder considerar un trastorno del lenguaje, el niño no debe de tener ningún tipo de alteración, debe ser un niño sano en un contexto social y ambiental adecuado que nos pueda estar generando estos trastornos específicos. Pero la pregunta es aquí, ¿por qué un niño sano y en un contexto apropiado puede tener un trastorno del lenguaje? Y bueno, se cree que en algunos estudios, sobre todo estudios donde pues utilizan estos estudios de medicina nuclear y funcionales, se ha visto cierta hipoplasia de estas zonas de lenguaje, o se cree que en el momento que estos niños se están formando hay algún defecto apoptótico o algo que genere que funcionalmente nos genere este trastorno de aprendizaje. Pero bueno, son teorías y en la práctica no resulta pues realmente, redituable, ¿no? Pedir un estudio de medicina nuclear a un niño con un trastorno específico del lenguaje. Obviamente eso se utiliza más para la parte de investigación, pero se cree que por ahí pudiera ser alguna falla apoptótica en el momento embrionario que nos pudiera generar el trastorno específico de aprendizaje. ¿Y cuáles son los trastornos específicos de aprendizaje? Vamos a darle la siguiente, por favor. Tenemos específicos del lenguaje, perdón. Son tres, que es el expresivo, los receptivos y los mixtos. Los expresivos, aquí tenemos dispraxias verbales, donde el niño va a tener alteraciones en la fluidez verbal. La palabra pues va a estar muy alterada, no se le va a entender, pero el niño sí va a entender, entonces es una comprensión preservada. También podemos tener déficit en la programación fonológica. El lenguaje es fluido, pero difícilmente se entiende. Ellos se entienden perfectamente y podemos tener problemas para construir las palabras, ¿no? Vamos a darle a la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos también entonces alteraciones del procesamiento central del lenguaje, que estos son receptivos más bien. Aquí tenemos el déficit semántico pragmático y el déficit léxico sintáctico, donde vamos a ver que son niños muy verborreicos, logorreicos, pueden tener la articulación normal, pero a veces hablan fuera de contexto o dicen palabras estereotipadas o logran hacer su comprensión alterada frente a enunciados complejos, ¿no? Cuando empiezan a decirles, no sé, alguna cosa o les cambian de conversación de manera abrupta, a veces no captan este cambio de conversación, ¿no? Este diálogo, no hay un diálogo de ida y vuelta como pues lo hacemos normalmente. El déficit léxico y sintáctico, ahí es una pseudotartamudez, pero no es por un problema motor, sino es por una dificultad para poder evocar la palabra. Tenemos también una sintaxis inmadura, que ya dijimos que era el acomodo de las palabras, y la dificultad en la comprensión de enunciados complejos también. Y vamos a la parte que, la siguiente diapositiva, por favor, que serían los trastornos específicos del desarrollo del lenguaje que son más graves, que son los déficit mixtos, fonológicos sintácticos y la agnosia auditiva, y que lastimosamente muchas veces son uno de los más frecuentes. Tenemos una fluidez alterada y también alteración en la comprensión. Y la agnosia auditiva, bueno, es como les comentaba, esta parte donde el paciente puede escuchar, pero no procesa la información y por lo tanto tiene dificultad para seguir indicaciones. Seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Aquí vamos a pasar ya a trastornos de aprendizaje. Como les decía, los trastornos del lenguaje van junto con pegado con los trastornos de aprendizaje. Cuando van al consultorio, me ha tocado mucho que desde que están en el kinder, los maestros incluso, los docentes y mandan a hablar a los papás porque el niño no pone atención
o porque no se sabe las letras, o porque no se sabe los números, pero como les decía, muchas veces el problema es del lenguaje. Si nosotros no cumplimos la parte de neurodesarrollo a cabalidad, ese niño va a tener problemas de aprendizaje, ¿sí? Entonces, por eso es importante, y yo les digo a los papás, no se preocupe si en el kinder no sale, sabiéndose las letras o escribiendo su nombre, es que todos los niños ya lo hacen. Bueno, si ellos lo hacen de manera natural y no los estamos forzando, pues qué bueno, pero no es el tiempo fisiológico para que los niños empiecen a escribir y a leer si no saben hablar. Entonces, si no saben hablar, nos regresamos a la parte del lenguaje para entonces que el neurodesarrollo quede cubierto a cabalidad y entonces vienen las funciones cognitivas, que es la parte del aprendizaje. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. En la epidemiología de los trastornos de aprendizaje, pues también tenemos un porcentaje importante. Del 5 al 15% de los niños en edad escolar presenta un trastorno de aprendizaje y la mayoría de las veces es una dislexia que es un problema de la lectura. Entonces, al tener problemas de lectura, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Por eso dice ahí 80% de trastorno de lectura. Pues la lectura es la base de la adquisición del conocimiento y por ende va a tener problemas en otras áreas del aprendizaje y no solamente la parte de la lectura. Y bueno, un tercio de los trastornos de aprendizaje se pueden acompañar de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Sin embargo, no me voy a enfocar en este tema porque este tema es un poquito más específico, ¿sí? Aquí tenemos otro tipo de problemas donde la impulsividad y la hiperactividad del niño no le permite enfocarse adecuadamente y vienen también otras complicaciones si no pues no se aborda adecuadamente, en donde pueden tener problemas de socialización, problemas incluso para poder llevar su vida normal hasta la parte adulta de su vida, ¿sí? Entonces, bueno, esas son la parte de la epidemiología. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. La etiología aquí. Bueno, dentro de los factores neurobiológicos se ha estudiado mucho la parte genética, se cree que hay una alta heredabilidad, pero también la parte epigenética, la parte ambiental, porque si los papás, por ejemplo, a veces no tienen un nivel sociocultural apropiado en donde le puedan ayudar a sus hijos, pues generalmente los niños van a reproducir ese problema. Uno, por varios factores, porque pues no reciben el apoyo y bueno, los papás que no recibieron el estímulo y que llegaron adultos, pues por eso puede transmitir, tiene un grado de heredabilidad para los niños entonces que nacen de aquellos padres que tienen déficit de aprendizaje también. Tenemos también algunos factores, no es en todos, ¿verdad? No quiero generalizar, estamos hablando de estos casos en específico. Y bueno, pasando también a los factores de riesgo adquiridos y ambientales, donde vemos que la prematurez, ahora cada vez hay niños gracias a Dios sobreviven más entre más pequeñitos, pero que sí van a tener ciertas secuelas, que una secuela podríamos decir no tan grave, puede ser un trastorno de aprendizaje. Niños con bajo peso al nacer, sobre todo aquellos pequeñitos que son hijos de madres preeclámpticas, algún tipo de infección congénita o la privación de estímulos, ¿verdad? Y ahora pasa mucho la privación de estímulos por el hecho de que los papás están muy ocupados, tienen cosas que hacer, los dejan con los dispositivos tecnológicos. Entonces, esos dispositivos tecnológicos, hablamos de tablet, celular, televisión, absorben demasiado tiempo que no permite que los niños hagan otro tipo de actividades que logren desarrollar Ujú. eh, pues las funciones cognitivas a cabalidad, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, estos son los criterios diagnósticos. Básicamente, el DSM-5 diferencia 3 tipos de trastornos de aprendizaje. Tenemos la dislexia, que es el problema de la escritura. Tenemos la disgrafia, que es la parte de la dislexia es de la lectura, la disgrafia es de la escritura y el problema para las matemáticas se llama discalculia, que son los 3 trastornos de aprendizaje que ahora sí que publica el DSM-5.
Hay otros trastornos de aprendizaje que los vamos a mencionar más adelante, que no los toma en cuenta el DSM-5, pero que sí están presentes en los niños, cuando estamos analizando cada caso, ¿no? No vamos a ver así como que esta diapositiva y analizar, porque está muy cargada, más bien vamos a tratar de desglosar cuáles son los problemas que derivan o los síntomas principales que vamos a tener en una dislexia, disgrafia y en una discalculia. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. El DSM-5, además de categorizar en estos 3 aspectos el trastorno de aprendizaje, tenemos niveles de severidad y tenemos aquellos que los consideramos leves. Podemos, por favor, le damos clic. En los leves consideramos que son dificultades en una o 2 áreas académicas, pero que el individuo puede compensar con un buen funcionamiento y si recibe una adaptación adecuada o servicios de ayuda, sale adelante. Puede tener trastornos de aprendizaje, pero estos trastornos de aprendizaje se pueden superar con un poco de apoyo. Vamos ahora con la parte de la gravedad moderada, ¿no? Que le llamamos moderada. Y aquí ya vamos a tener dificultades que son notables en una o más áreas y que el niño va a tener pocas posibilidades de llegar a ser competente. Se va a necesitar ayuda y adaptación en la escuela, en casa e incluso en su lugar de trabajo, ya que esté más grande. Y el grave, que esta es que afecta a varias áreas académicas, se precisa enseñanza constante, intensiva, individualizada y especializada durante toda la escolarización e incluso posteriormente. Estos son los 3 grados que básicamente están en función de qué apoyo requiere el niño. Para buenas noticias, la mayoría son problemas de aprendizaje leve. Ahora, tras la pandemia, en donde, pues, muchos de los pequeños que iniciaban su vida escolar, fue a través de las pantallas. Entonces, estamos viendo muchos problemas de aprendizaje derivado de que la enseñanza era a través de una pantalla, y sabemos que la enseñanza y el aprendizaje tiene que ver totalmente, tiene que ser interpersonal, ¿sí? Un niño de esta edad, que es un preescolar, o incluso en los primeros años de la primaria, el aprendizaje a través de pantallas no nos va a funcionar. Entonces, por eso el fracaso que hubo ahora en la pandemia y que lastimosamente tenemos muchos niños con este tipo de complicaciones ahorita que lo estamos viendo bastante en el consultorio. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, como ya comentamos, los trastornos de aprendizaje se definen como una incapacidad persistente, inesperada y específica para adquirir de forma eficiente determinadas habilidades académicas, lectura, escritura, cálculo, y que ocurre a pesar de que el niño tenga una inteligencia normal, una escolarización adecuada y un entorno sociocultural favorable. El problema de los trastornos de aprendizaje es que estamos en el caso de un cerebro que está inmaduro, que todavía no adquiere las funciones completas, a diferencia de un adulto, donde podemos como focalizar un poquito más las áreas o las funciones cognitivas, porque ese adulto pues ya habrá adquirido todas las funciones. Y en un niño hasta cierto punto es esperado que tengamos cierta dificultad en el aprendizaje. Tenemos entonces las más comunes, que es la dislexia y la disgrafia, que son trastornos, también le llamamos de lectoescritura, y que estos trastornos de lectoescritura, pues nos van a llevar a un fracaso. Casi siempre el problema de estos trastornos nos van a llevar al fracaso escolar de otro tipo de materias también, por la falta de comprensión, ¿no? Y de procesamiento de esta información. La discalculia, que son los problemas para la adquisición de conceptos numéricos y la aritmética, ¿no? Los niños con dificultades para sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, básicamente, pero también vamos a tener problemas incluso para las cuestiones rutinarias, ¿verdad? El hecho de las fechas, sí van a tener problemas de fechas, de temporalidad, ¿no? De repente, los meses del año, todas estas secuencias y problemas incluso vienen problemas no solamente de aprendizaje, sino incluso de seguridad y de emoción de los pacientes por la inseguridad que les da Ujú. y entre más grandecitos, pues empiezan a ser más conscientes del déficit que presentan.
El trastorno de aprendizaje no verbal no lo menciona el DSM-5, sin embargo, debemos de tomarlo en cuenta porque en la práctica lo vemos presente en los pequeños y son problemas de aprendizaje derivados de problemas de coordinación, de motricidad fina, aprendizaje y socialización, con una importante diferencia entre capacidades verbales. Las capacidades verbales están normal y están respetadas, y las no verbales, que son las que están alteradas. Por eso se llama trastorno de aprendizaje no verbal. Le pasamos la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, las dificultades en la lectura, por ejemplo, vamos a ver alteraciones en la precisión de la lectura de las palabras. Va a ser una lectura más silábica, ¿no? Obviamente, al estar iniciando el niño, es esperado que tenga una lectura silábica. Conforme vaya adquiriendo o dominando esta habilidad, pues va a ir mejorando en la fluidez lectora. Pero si esto persiste a pesar de que se le dé el apoyo, ahí es cuando lo consideramos, ¿no? Y alteraciones en la comprensión de la lectura. En la expresión escrita vemos problemas ortográficos, gramaticales y de puntuación, y pues una letra completamente desorganizada y no clara, ¿no? Que no esté apropiada para la edad. Ya sabemos que al principio pues hacen una letra grandota, ¿sí? Hay que ver la parte motora fina de la forma en cómo ese niño va tomando, por ejemplo, el lápiz, ¿no? Desde ahí nos damos cuenta que existe un problema de la expresión escrita. Y la dificultad matemática, pues ya comentamos que es el sentido de los números, hay una alteración para la memorización de operaciones aritméticas, el cálculo correcto, o sea, no hacen un cálculo correcto, y trastornos de aprendizaje que se involucran, incluso trastornos de lectoescritura, pues van a tener como problema también el razonamiento matemático, ¿no? La incapacidad de poder hacer problemas matemáticos por la incapacidad de comprender eh, el significado del problema que se le está planteando a este pequeñito. La siguiente, por favor. Bien, entonces, para la lectura, problemas de reconocer las palabras, las dificultades en aprender el sonido, por eso la importancia de aprender el lenguaje desde antes, deletrea mal, ¿sí? Le cuesta evocar nombres, ponerle nombre a las cosas, esa es la evocación o la denominación, dificultades para secuencias verbales, ¿sí? El aprenderse, por ejemplo, las vocales, el abecedario, la poca fluidez en la lectura, no sigue la ortografía, tiene una mala comprensión lectora, no le gusta, obviamente, si no domina esta parte, pues el niño se va a estar renuente a leer, ¿no? Y obtiene malos resultados en los exámenes escritos, obviamente. Vamos a la siguiente. La disgrafia. Tenemos varios tipos de disgrafia. La disgrafia superficial, esta es donde el paciente tiene dificultades para escribir palabras homófonas. Las palabras homófonas son aquellas que suenan igual, pero tienen diferente significado. Yo puedo decir que una persona o un niño es bello, bello de belleza, ¿verdad? O que el niño tiene un vello en su axila. Se pronuncian igual, se escriben diferente, pero los niños les cuesta trabajo luego diferenciarlas, y esta se llama disgrafia superficial. Ese es un ejemplo que les puse de las palabras homófonas. Podemos poner casa, casa, etcétera. La disgrafia fonológica es dificultad para escribir palabras nuevas. Como les cuesta trabajo el reconocer los sonidos de las palabras, pues no es fácil para ellos aprenderse palabras nuevas y por lo tanto van a tener esta dificultad. Y la disgrafia mixta, que es una combinación entre la superficial y la fonológica. La disgrafia motriz es aquella en que los niños tienen problemas de coordinación, problemas finos motores, y por añadidura entonces van a tener problemas para la escritura o dificultad para escribir. La siguiente, por favor. En las matemáticas tenemos también varias formas de expresarse. Tenemos la discalculia espacial, tenemos la alexia ligada a alexia o agrafia, donde los pacientes pues también tienen problemas para escribir, por lo tanto, para reconocer los números. Tenemos también
la calculia verdadera, donde de plano, pues, no logran, realizar las operaciones, incluso teniendo una forma de escribir adecuadamente, ¿sí? La comprensión de los conceptos matemáticos. Ya decíamos hace ratito la dificultad que puede tener el niño para, cualquier cuestión que tenga que ver con números, desde leer un reloj, desde saberse por ejemplo, los días de la semana, las fechas, todas estas partes vamos a tener dificultad. También el razonamiento lógico concreto, son niños inseguros y pues van a tener alteraciones en la rapidez del cálculo mental principalmente. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de aquellas, en esta diapositiva es de un artículo que vi del 2022, que se me hizo interesante ver, cuáles son los factores lingüísticos y visoespaciales implicados en la discalculia. Y aquí tenemos aquellos que tienen alteraciones en el sentido del número o representación mental de la cantidad. Y esto va a ir muy ligado con las combinaciones matemáticas, es decir, recuperación de hechos matemáticos básicos, ¿sí? Entonces, son pacientitos que tienen problemas para asociar el número incluso con su vida normal, ¿no? Dificultades con el lenguaje de las matemáticas sobre la lectura y comprensión de números y símbolos, y esto va a ir ligado también con dificultades para comprender el enunciado de los problemas. Y por último, las exigencias visoespaciales y de organización. Generalmente son niños que se les dificulta el saber cuál es la izquierda de la derecha, por ejemplo, eso se refiere con estos problemas visoespaciales, problemas para una secuencia temporal, problemas para planificar y verificar un problema matemático, ¿no? Todos estos van ligados con la dificultad para el cálculo o la discalculia. La siguiente. Bueno, estos son los trastornos de aprendizaje que no están clasificados en el DSM-5. Rápidamente los menciono. Tenemos la amnesia del desarrollo. Le damos clic, por favor. En esta amnesia del desarrollo, obviamente va a estar alterado principalmente la memoria episódica y autobiográfica. Si la memoria episódica, que tiene que ver con la memoria a corto plazo, a corto, mediano y largo plazo, está alterada, pues obviamente el aprendizaje lo va a estar también. Entonces, también vamos a tener algunos déficit en cuanto a la referencia al contexto de los recuerdos y cómo se experimentan en un lugar. Generalmente no rememoran el lugar a donde van y los tiempos concretos, ¿no? Su coeficiente intelectual está normal, la memoria semántica está normal. Aquí la que está alterada es la memoria episódica principalmente y está asociado a hipoxias perinatales y a lesiones hipocámpicas bilaterales, que es donde se lleva a cabo esta función de la memoria. El otro, si quiere le damos doble clic, otro, el trastorno de aprendizaje no verbal, que bueno, ya habíamos hecho como una pequeña introducción, donde vamos a ver que los niños van a tener dificultades, sobre todo en la coordinación, en la organización visoespacial, la verbalidad, o sea, la parte verbal va a estar preservada y incluso son niños como muy platicadores, tienen problemas incluso para cierta percepción, juicio y en la interacción social para poder captar las señales sociales de los demás. A veces se confunde un poco con cierto grado de trastorno espectro autista, sin embargo, aquí vamos a ver que los niños con trastorno de aprendizaje no verbal van a tener su socialización sin alteración, van a ser niños muy sociables, que se acercan a los demás y que juegan con los niños sin problemas. Tenemos también el trastorno de aprendizaje procedimental. Vamos a darle doble clic, por favor. En este trastorno de aprendizaje procedimental, vamos a ver que van a estar alteradas principalmente las funciones de integración visoespacial y visoconstructiva. O sea, van a tener problemas para ubicarse en el tiempo y en el espacio, o sea, para encontrar direcciones, para irse a su casa, para hacer una figura geométrica, que es la parte visoconstructiva. Vamos a tener un déficit de aprendizaje con problemas de dispraxia. Y bueno, vamos a ver un niño que generalmente no es bueno para los deportes, que va a tener una torpeza motora gruesa y fina, la disgrafia motora secundaria pues a esta déficit motor
y también va a tener déficit en la compresión de cuadros sinópticos y esquemas. Vamos a darle doble clic, por favor. El DAMT, que es el síndrome de déficit de atención motor y percepción, que casi ya ha entrado más en auge. Es un diferencial incluso del déficit de atención e hiperactividad. Los niños cursan con una inatención importante, un bajo control incluso y dificultad de la flexibilidad cognitiva, ¿no? Son como muy inflexibles a la hora de sus ideas, son muy tercos, muy empecinados. Em, Tienen alteraciones en la velocidad de reacción y alteraciones en tareas motrices, son lentos en ejecución de tareas y el diferencial con el déficit de atención es de la parte que es inatenta, no en la parte que es hiperactiva e impulsiva. Entonces, aquí, pues sí tenemos que hacer una adecuada diferenciación, discernir y ser finos en la parte del diagnóstico para no confundir la parte inatenta del déficit de atención con un síndrome de motor y percepción, ¿no? Aquí vemos más bien que la parte motora es la que nos está causando estos problemas de alteración motriz y de problemas cognitivos con el pequeño. Le damos doble clic, por favor. Por último, tenemos el trastorno de procesamiento auditivo, que van a ser alteraciones de percepción, análisis y procesamiento de la información auditiva. Problemas para el dictado generalmente, que también lo podemos ver en trastornos, por ejemplo, en dislexias y disgrafias, ¿sí? También podemos ver aquí que el niño va a tener dificultades para mantener la atención durante explicaciones verbales y para cumplir pues todas las indicaciones que se le den de manera verbal, ¿no? Igual no procesa la información que se le está dando. Entonces, hay otros incluso trastornos de aprendizaje. Yo puse como los que tienen un poquito más, empiezan a agarrar un poquito más auge, pero cada vez se van sumando más, ¿no? Entonces, aunque no vengan en el DSM-5, creo que sería importante tomarlos en cuenta porque sí están presentes. La siguiente diapositiva. Bien, ya para casi terminar, vamos a ver cuál es la evaluación de estos trastornos y vemos que en la evaluación le damos la siguiente, debemos de hacer una historia clínica completa, preguntar desde cuándo los papás empezaron a notar estos problemas, ¿sí? Antecedentes para ver factores de riesgo, hacer su interrogatorio completo de aparatos y sistemas con el fin de descartar que no vayamos a tener alguna otra etiología, ¿no? Que explique el problema de aprendizaje. Recordemos que para catalogar un problema de aprendizaje debe ser un niño completamente sano, ¿no? Entonces, si tenemos problemas a lo mejor de una sospecha de un retraso mental, o algún otro factor psicosocial, ¿no? Estamos hablando de estrés, problemas económicos, problemas familiares, bueno, pues entonces ahí podemos encontrar una causa importante, ¿no? Exploración física, es importante checar, sobre todo en los niños pequeños, la presencia de hipotonía, ¿no? La hipotonía que luego repercute también en esta parte del lenguaje, si tiene alguna dismorfia facial que nos pueda orientar a algún problema genético, alguna cromosomopatía. La exploración neurológica, sobre todo para ver esta parte, como les decía, de la hipotonía, ¿no? Funciones mentales, checarlas. Aquí es importante la evaluación auditiva, ¿sí? Si el oído está mal, entonces el cerebro no va a adquirir la información que necesita. Y bueno, siempre descartar síntomas de autismo. Curiosamente, los motivos de consulta de los niños de autismo son problemas de lenguaje o problemas de que no ponen atención. Entonces ya cuando se indaga un poquito más, a veces la causa es un trastorno espectro autista. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí intervienen un montón de especialistas, terapeutas del lenguaje, comunicación y neurodesarrollo, logopedas, audiólogos, especialistas desde el pediatra, el neuropediatra, los paidopsiquiatras, los otorrinolaringólogos, genetistas, neurofisiólogos, neuroradiólogos, etcétera. Y bueno, también nos apoyamos de los psicólogos, psicopedagogía, neuropsicología infantil y bueno, los profesores, ¿no? Que es una parte importante para el aprendizaje de los pequeños. La siguiente, por favor.
Vamos a ver las perlas del tema, cuáles son las partes más importantes o que en qué debemos de tomar en cuenta para estos trastornos de aprendizaje. Le damos la siguiente, por favor. La primer perla consiste, le damos clic, por favor. En los trastornos del lenguaje y los trastornos de aprendizaje, en muchos de los casos están asociados, ¿sí? Es muy difícil luego a veces encontrar trastornos de aprendizaje aislados, ¿no? Casi siempre vienen juntos, por eso es importante tomarlo en cuenta. Si vamos a tratar la parte del lenguaje, también hay que tratar, si ustedes ven, por ejemplo, los terapeutas del lenguaje, les enseñan mucho la parte de los fonemas de las letras y ya ellos al irlos identificando, pues van a ir mejorando la parte del lenguaje. La siguiente, por favor. Entre más temprana edad sea la detección del problema, mejor es el pronóstico de funcionalidad para el menor. Si detectamos el problema del lenguaje desde pequeños hay que empezar la parte de la terapia del lenguaje. ¿Sí? Muchas veces terapeutas nos dicen, no, es que hasta que tenga 3 años, entonces podemos darle terapia del lenguaje. Hay que llevarlos a terapias de neurodesarrollo. Recordemos que si tiene déficit motores, también por consecuencia va a tener un trastorno del lenguaje. Entonces hay que tratarlos desde lo más pequeñito que se pueda. Si aún por las cuestiones de indicaciones no les pueden dar las terapias del lenguaje, podemos empezar con terapias motrices desde más chiquititos. La siguiente, por favor. En cuestión del lenguaje, es mejor estudiar el padecimiento del niño antes de decir que cada niño tiene su proceso y que tal vez sea flojito, ¿no? Entonces nos pasa mucho que, pues muchas mamás nos dicen, es que no vine porque el doctor me dijo que le diera chance, que ya que esté más grandecito y entonces vamos a ver si el niño va mejorando porque cada quien tiene su proceso, ¿no? Entonces, no, vamos a estudiar cada cosa y vamos a intervenirlo porque ese tiempo es valiosísimo en donde podemos ir adelantando pues sus terapias y haciendo que el niño mejore para que tenga un mejor pronóstico funcional. La siguiente, por favor. Brindar una adecuada información a los papás es de gran importancia para el progreso del niño. Si nosotros le damos una buena información, los papás pues también van a tratar sus niños a tiempo y vamos a tener también buena respuesta con el pequeñito. Ante la duda, mejor hay que pedir estudios y hay que descartar patologías siempre que tengamos algún tipo de sospecha. No, acuérdense que los trastornos de aprendizaje sí son, pues, alguno de estos problemas que son de descarte, ¿no? Porque a veces nos piden por default en los kinder, ¿no? Que le hagan el estudio del electroencefalograma porque no habla bien o porque no aprende bien. El electro no nos da diagnóstico, el electro lo que hace es descartar lesión cerebral básicamente. ¿Sí? Y también podemos ver otros datos de inmadurez cerebral, pero no nos da diagnóstico. Entonces, muchas veces como que ahí confundimos los conceptos. Creo que hay otra perla. No. Ajá. La normalidad de los estudios entonces llevará al diagnóstico de los trastornos específicos del lenguaje y del aprendizaje. Creo que sería todo. No sé si le damos, sí, ya sería todo. Le damos un clic nada más. Y desgraciadamente no los puedo escuchar,